Muy buenos días, amigas y amigos de la visiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. Son las 9 de la mañana de hoy, 20 de febrero del 2024. En los controles, mi querida amiga Mayerlin. ¿Cómo has estado, Mayerlin? Buenos días. Hola, Luis. Buenos días. Bueno, excelente. Aquí, un día más, 20 de febrero, así como tú dices. Bueno, ya un mes, ya el mes está, pero casi... volando. Sí, acá este año se va a ir muy rápido. Sí, señor. Pero ojalá y que la rapidez no quite lo bueno, en todo caso. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales Twitter, Instagram, YouTube, a través del cual estamos transmitiendo en vivo, y TikTok. En la mañana de hoy conversaremos con la doctora Marisela Connelly acerca de América Latina y China. La doctora Connelly es profesora investigador de tiempo completo en el Colegio de México, un extraordinario centro de estudios de posgrado que tiene México. Lo conozco. Del Centro de Estudios de Asia y África, área China, desde 1985. Realizó estudios de licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Maestría en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, doctorado en Columbia University en Nueva York, especialista en política internacional, política exterior, relaciones internacionales, historia moderna, contemporánea de China. Ha impartido cursos, diplomados y cursillos en la Universidad Autónoma de México, la Universidad Anáhuac, que la conozco muy bien, de la Universidad de Colima, entre otras. Ha formado varias generaciones sobre estudios sobre China. Ha realizado múltiples estancias de investigación en China, Hong Kong y Taiwán. Ha sido miembro del Consejo Académico del Colegio de México, de la Junta de Profesores de la CEAA. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo está usted? No la escucho, doctora. Aló. Decía que es un gusto para mí estar con ustedes en este programa. Caramba, no, pero un honor para nosotros tenerla acá, en una conversación grata que vamos a tener. Si es tan amable, ¿usted podría conectar la cámara? Es que no me da la... Pero bueno, vamos a continuar el programa mientras la vamos a tener en cámara en algunos segundos. Realmente las relaciones entre China en particular y América Latina no es nueva. En los registros hablan de 1870 y principios del siglo XX del gobierno chino, cuando establece las relaciones diplomáticas con Perú, Brasil, México, Cuba y Panamá. Y así sucesivamente. Pero creo que dando un salto, creo que las relaciones entre China y América Latina tuvieron valga la redundancia, un salto durante la pandemia, y dentro de ese marco se ha creado una cantidad de teorías conspirativas en torno al papel que juega China en América Latina. Y le advierto, yo me quedé asombrado revisando documentación sobre eso, y encontré que hace unos días atrás se presentó un análisis exhaustivo sobre las complejidades de la autocracia y el cambiante papel de Beijing en el hemisferio occidental. Básicamente, el impacto de China en el retroceso democrático en América Latina. Doctora, vamos a comenzar por donde se debe comenzar siempre, de dónde venimos en las relaciones entre
China y Latinoamérica. Sí, le escucho, la escucho. Doctora Connie, no la estoy escuchando. Tiene el micrófono apagado. Tiene el micrófono apagado. Tiene el micrófono apagado, doctora. ¿Me escucha? Ahora sí, ahora sí. Bueno, decía que históricamente siempre ha habido una relación entre China y América Latina, pero a raíz de ese crecimiento económico tan importante que tuvo China en las últimas décadas del siglo XX y en el siglo XXI, es que esta relación se hizo más estrecha. Y eso hizo que veamos a una China que tiene una presencia muy importante en varios de los países de América Latina. La relación económica es robusta, sobre todo con los países de América del Sur, y la relación política también ha ido creciendo en los últimos años. Es cierto que en los últimos tiempos lo que hemos visto es cómo en China se han dado cambios importantes a nivel político. Otra vez vemos la presencia del Partido Comunista Chino en todos los ámbitos de la vida, en la economía también, y esa concentración que tenemos del poder otra vez en un líder carismático, ¿no?, como lo es Xi Jinping. Y en América Latina también se está dando un proceso semejante en algunos países, en donde hemos visto cómo pues, líderes han tratado de concentrar también poder en sus manos. Es una tendencia que estamos viendo en los últimos tiempos. Y sí, el ejemplo de China sí tiene resonancia en varios países de América Latina. ¿Por qué? Porque ellos sienten que gracias al sistema político que tiene China es que ha podido lograr ese crecimiento económico tan importante y en tan poco tiempo. Entonces, vemos cómo los tiempos están cambiando. Eso se refleja no solamente en cada uno de los países, sino se refleja también en la relación que tienen estos países con América Latina. Sí. Hay una gran preocupación, doctora, sobre ese avance de China. Y hay una pregunta que me hacen, que es, ¿cuál es la diferencia entre el avance de China y el avance de Rusia en América Latina? Es decir, la primera respuesta que tengo es, bueno, son dos formas de ver las cosas y basándose en las prioridades de cada uno de esos dos países, ¿no? Pareciera que la relación de China, el avance de China es de mucho más largo plazo que lo que propone Rusia, Putin en particular. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que la relación que tiene China con América Latina es diferente a la relación que tiene Rusia con América Latina, porque Rusia se ha centrado básicamente en la cuestión de seguridad, en tratar de tener una relación muy cercana a ese nivel con varios regímenes de América Latina. Esa posición que tenía Rusia en la Guerra Fría, cuando pues era una potencia al igual que Estados Unidos, ha hecho que este régimen de Putin trate otra vez de recobrar el prestigio que tenía en aquel entonces y de recobrar, sí, esos lazos a nivel de seguridad que tenía con varios países de América Latina. La relación con China es diferente, porque la relación con China empezó desde el punto de vista económico y
así ha seguido. Claro que ahora que China se está posicionando como un actor global tan importante, es que nosotros vemos cómo esa relación con China se está profundizando. Y sí es cierto que China también está tratando de tener una vinculación importante a nivel de seguridad con América Latina, y eso por eso ha sido muy criticado por Estados Unidos, ¿no? Porque pues China está avanzando también en ese sentido. Pero yo creo que en estos momentos la relación entre China y América Latina es mucho más importante que la relación que tiene América Latina con Rusia. Hasta en el caso de Cuba, ¿no? Estamos viendo cómo China está tratando de estrechar sus lazos con el régimen cubano. Sí. Que en todo caso esa relación con Cuba fue siempre bastante cercana. E incluso se habló en un momento dado, ya a finales de la vida de Fidel Castro y durante todo el proceso de su hermano Raúl, ellos hablaban siempre, los políticos cubanos hablaban siempre de manera muy, muy alegre la necesidad de que Cuba siguiera el mismo modelo chino, lo cual no es fácil en todo caso, ¿no? Porque no solamente hacen falta recursos, sino hace falta mucha población y preparada para llegar a esos niveles. En China se conjuga no solamente los recursos financieros, sino se conjuga universidades, la educación, se conjuga una población con una cultura del trabajo, una cultura en donde la renta juega un papel ahora bastante de manera secundaria, y con políticos de largo plazo, ¿no? Yo viví un tiempo en un país de la cortina de hierro, y ese país pequeño, pero cambió de manera significativa, y se debió básicamente a eso, y creo que es importante el factor educativo cultural en todo esto. ¿Qué opina usted? Bueno, sí, claro, el factor educativo es muy importante, ¿no? También la cultura de los pueblos. Y en el caso específico de Cuba, bueno, ha habido periodos en que ha estado más cercana a China que otros. En un momento dado sí se pensó en que habría la posibilidad de seguir el modelo chino, pero claro, Cuba no tiene los mismos recursos que tiene China, dada pues, la extensión del territorio chino, de la dinámica económica entre las diferentes provincias, y por eso hemos visto que en los últimos años pues, realmente la economía de Cuba no ha avanzado. Y China se acerca a Cuba en determinados momentos y le ofrece ayuda, pero también los líderes chinos son muy, muy cuidadosos en todo esto porque no quieren más problemas con Estados Unidos. Y ellos saben la posición que tiene Estados Unidos con respecto a Cuba. Entonces, son muy cuidadosos y sí, le han dado apoyos cuando más lo ha necesitado Cuba, les ha dado también consejos acerca de cómo podrían echar a andar programas para así vitalizar la economía, ¿no? Pero no ha ido más allá. Y como repito, bueno, Cuba no tiene los recursos que tiene China como para echar a andar una reforma económica, ¿no? de esa envergadura. Y China, el gobierno chino, en esta relación que tiene no solamente con Cuba, sino con toda América Latina, el factor Estados Unidos sí es muy importante, porque China sí quiere incrementar su presencia en América Latina. Sí quiere que se profundicen los lazos a nivel político, económico y cultural, pero sin que esto represente un nuevo problema en su relación con Estados Unidos. Entonces, bueno, a veces sí se cuida mucho. Ha sido muy criticada, por ejemplo, porque ha estado dándole apoyos al gobierno de Nicaragua,
porque bueno, ustedes saben que el gobierno de Nicaragua con Daniel Ortega se ha vuelto sumamente autoritario. Sí. Y pues China responde, bueno, yo necesito tener más relaciones diplomáticas con países de América Latina. Daniel Ortega decidió finalmente romper relaciones con Taiwán para establecerlas con la República Popular China, y eso para mí es importante. Y para Daniel Ortega, pues también es importante tener un respaldo como el que representa la República Popular China. Entonces, bueno, ahí los dos yo creo que tienen esa relación ganar-ganar. Sí. Y con esto lo que quiero decir es que China siempre está pensando también en sus intereses. Claro. Y en este caso, el factor Taiwán es muy importante en su relación con los países de América Latina. Sí, efectivamente. China ha hecho un trabajo bastante, como diríamos, de hormiguita, de manera tal de presentarse y como una opción, siempre y cuando los países no mantengan relaciones con Taiwán, lo cual es además un tema de un gran conflicto entre Estados Unidos y China. Pero también ha sido con Venezuela, es decir, después de que llegó Chávez al poder en 1998, la relación con Venezuela se incrementó hasta el punto de llegar a tener acuerdos por un número, yo recuerdo que hice un trabajo sobre eso, más o menos un número de 400 acuerdos bilaterales. Una barbaridad, le advierto. Son acuerdos marcos para cooperación, para financiamiento, de todo tipo, transferencia de tecnología, cultural, en fin, 400 en todo caso. Ha habido un apoyo político importante, pero sí, usted tiene toda la razón. No ha perdido de vista el enfoque económico de las relaciones entre los países. De hecho, el intercambio comercial con Venezuela se incrementó enormemente. Y le voy a poner un ejemplo. Yo me crié en una zona del país, en el occidente del país, en el estado Zulia. Cerca de donde yo vivía, hay una ciudad, que es la Ciudad Ojeda se llama. Bueno, yo me fui de ahí a estudiar a Caracas, me desaparecí de esa zona. Hace algunos 6, 7 años atrás regresé y encontré que casi todos los comercios que habían en esa ciudad eran chinos. No solamente de mercancías, sino que los regentes eran chinos, y que incluso yo les dije a algunas personas, pero esta ciudad, en vez de Ciudad Ojeda, debería ser Huawei. Habría que cambiarle de nombre, porque absolutamente todo era China. El incremento del intercambio comercial ha sido fantástico y ha habido inversiones. Claro, no hay que olvidar que todo eso también, más allá de la estrategia económica que se planteó en ese momento, hay una cuestión ideológica que es fundamental en todo esto y que lo tiene bien claro el Partido Comunista Chino y sobre todo el presidente Xi Jinping. Sí, cuando Hugo Chávez gobernó Venezuela, efectivamente, hubo un intercambio muy importante a todos los niveles con China. Había una relación muy, muy cercana. Y eso, obviamente, que se vio, como usted dice, dentro de Venezuela. Y si nosotros vemos las cifras, por ejemplo, nos damos cuenta cómo el país que ha tenido mayor financiamiento de China en América Latina ha sido Venezuela. Y cuando se va Chávez y llega Maduro, cambia un tanto la situación. Porque, bueno, toda la situación económica que vemos en Venezuela, ¿no? El bajo crecimiento, problemas económicos muy, muy fuertes que hacen que, por ejemplo, proyectos que tenía China de infraestructura en el país se queden parados, se queden abandonados.
que China en un momento dado deje de darle préstamos a Venezuela porque se ve que pues es insolvente, ¿no? Entonces ahí vemos cómo es importante la relación también entre los líderes. Ya con Maduro no hay esa vinculación tan estrecha que había con Hugo Chávez. Y entonces en ese sentido sí ha cambiado la relación. Sin embargo, China no ha abandonado a Venezuela. La toma mucho en cuenta y por eso, bueno, vemos cómo le sigue dando financiamiento, la sigue apoyando a nivel internacional para que tenga una mayor presencia, ¿no? Entonces, eso es importante. Pero hay otros países en América Latina con los que tiene una relación muy robusta a todos niveles, y uno de esos países es Brasil. Brasil históricamente ha sido un país que ha tenido una vinculación exitosa con China a nivel comercial, en todos los niveles, a nivel económico, a nivel político, en esa colaboración que tienen en los organismos internacionales, en donde muchas veces se ponen de acuerdo para tener una misma postura en determinados puntos que se discuten en esos organismos. Y a nivel de programa espacial también ellos han colaborado. En fin, yo creo que es una relación muy completa la que tiene China con Brasil. Y un dato muy, muy interesante es que esa famosa iniciativa de la Franja y la Ruta, que desde 2019 se empezó a decir que, bueno, América Latina también debía de ser incluida en esa iniciativa, y varios países empezaron a entrar. Ahorita ya son 22 países que están dentro de la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, y Brasil no está en esa iniciativa. Y es interesante porque, como decía yo antes, tiene una relación profunda con China, ¿no? Entonces yo siento que es por parte de Brasil, que siente que no es necesario, que ya su relación bilateral ha crecido tanto que no es necesario que esté dentro de la Franja y la Ruta, ¿no? Claro. Pero con todo eso vemos cómo pues China sí ha logrado tener una penetración importante en América Latina a nivel bilateral, también a nivel multilateral por medio de la CELAC. Ya hemos visto cómo desde 2015 están las reuniones China-CELAC, ¿no? Este organismo multilateral de América Latina, y a partir de ahí es donde China hace todas sus propuestas de cómo va a tratar de financiar proyectos de infraestructura, de qué es lo que va a hacer para que aumente el comercio con la región. En fin, es un foro muy, muy importante para China, porque pues ahí es donde plasma precisamente los proyectos que tiene para América Latina. Sí, es impresionante el avance por todos lados que tiene China sobre América Latina. Pero la preocupación de muchos políticos, de muchos analistas internacionales, es precisamente ese: un avance muy rápido, utilizando para ellos la nave del dinero, si la podemos llamar de esa manera. Los recursos que son escasos en América Latina, quizás en no todos los países, pero sí en la mayoría de los países que sufren tremendas crisis económicas. Uno de los países que también es un importante socio chino es Argentina, y que comienza a tener problemas con la asunción al poder del presidente Milei, que está tratando de bloquear todo tipo de contacto con ese país. Pero doctora, vamos a una corta pausa, y me gustaría que continuáramos sobre la base de este comentario que yo lo estoy diciendo. Quisiera hablar más de política, quisiera hablar del futuro de esas relaciones, no solamente en términos económicos, sino también en términos políticos. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estoy conversando con la doctora Marisela Connelly acerca de las relaciones entre China y América Latina. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con la doctora Marisela Connelly acerca de las relaciones entre China y América Latina. Doctora, un placer verla.
Igualmente, igualmente, un placer estar con ustedes. Antes de ir a la pausa, le había dejado algunos comentarios sobre las relaciones con Argentina, que también es una relación bien importante. Sí, efectivamente. Durante un largo periodo, nosotros estamos viendo cómo el gobierno de Argentina tiene una relación muy, muy cercana. En el gobierno de los Kirchner, nosotros vemos cómo se profundiza esa relación, cómo ellos firman varios acuerdos, no solamente para incrementar el comercio, sino también para varios proyectos de infraestructura en el país, proyectos también que tienen que ver con el establecimiento pues, de bases, porque esas son bases de China, ¿no? Para tener proyectos que van, ¿no? Con, más allá de la simple comunicación, sino son proyectos en donde, bueno, ya se piensa en usar el territorio argentino para pues todos esos ensayos que está haciendo China de tener acceso, ¿no? a los espacios a nivel internacional. Entonces, vemos cómo China aprovecha esa relación, le compra muchos productos agrícolas a Argentina y pues ahora, como usted bien decía, está cambiando la relación. Está cambiando la relación porque Milei tiene otro discurso, tiene otros proyectos económicos y vamos a ver, ¿no? cómo se sigue dando esa relación y cómo va a afectar precisamente el que este presidente Milei pues no comulgue, ¿no? Con lo que propone China, lo que es China. Pero yo sí quisiera recordar, por ejemplo, lo que pasó en Brasil, ¿no? Cuando llega un régimen muy, muy diferente al de Lula, y ese régimen dice, yo voy a romper con China, yo voy a acabar con esa influencia que tiene China en Brasil, y no pudo. Se dio cuenta de que era robusta la relación que tenían con China, que no podía romper de un día para otro, ¿no? Todos los vínculos que tenían con ella. Entonces, pues esperemos a ver qué pasa, ¿no? Esperemos cómo China enfrenta, ¿no? Este reto que tiene ahora con un presidente que pues no está de acuerdo con esa presencia que tiene China en el territorio argentino. Sí, bueno, lo mismo está sucediendo incluso hasta con Estados Unidos, porque aun cuando hay esa tensión, digamos, ¿no? Es decir, hay muchos, como le decimos en Venezuela, agoreros de las relaciones entre China y Estados Unidos. Yo no lo soy y soy de los que piensan que es una relación con muchos frutos. Fíjese, las principales inversiones que tiene China, que tiene China en su territorio son precisamente norteamericanas. Las empresas más importantes de Estados Unidos trasladaron su producción hacia China, lo cual es muy importante. Un poco más del 30% de los insumos industriales que necesita la industria norteamericana precisamente vienen de China. Es decir, y no solamente eso, viene muchas cosas. Además, la inmigración china es importante, la colonia china en Estados Unidos también es importante. Es una colonia que es trabajadora, en todo caso. Por supuesto, hay bemoles de tipo político, como usted debe entender, y siempre los habrá. Tienen una forma de ver las relaciones internacionales de una manera distinta a como la vemos nosotros en el Occidente. Ese es un país muy antiguo que pasó por muchos procesos hasta llegar a la muerte de Mao Zedong y asumir nuevos presidentes con una visión distinta. Pero además, el trampolín que utilizó fue precisamente una de las personas que a mi juicio han sido los más importantes políticos de Estados Unidos, que es el doctor Henry Kissinger, que paz descanse. Él abrió todo ese flujo de inversiones norteamericanas hacia China, lo cual no es poco. Sí, efectivamente.
La relación China-Estados Unidos es muy fuerte y no se puede romper de un día para otro. China ha valorado mucho ese vínculo que estableció con Estados Unidos precisamente cuando se da ese acercamiento con Henry Kissinger, Richard Nixon, esa complicidad que se dio entre Henry Kissinger y Zhou Enlai, que finalmente hace que empiece a crecer la relación y que se le vea a China con otros ojos, que lleguen los estadounidenses y digan, pero qué maravilla es China, aquí podemos trabajar, podemos hacer muchas cosas, China está cambiando para bien, y esa apertura que va a tener China en todos niveles, pues va a hacer que haya un acercamiento muy importante con Estados Unidos. Ya ve que se decía en la década de los 80 que ya había una alianza prácticamente entre China y Estados Unidos. Después Deng Xiaoping se va distanciando un poco porque dice, no hay ninguna alianza. Pero los tiempos cambian, las décadas cambian, las coyunturas cambian. Y ahorita estamos viendo cómo desde que entró Donald Trump a gobernar Estados Unidos, siguió esa retórica anti-China, que se volvió anticomunista y que ha hecho que la relación pues cada vez se deteriore más. Pero una cuestión muy interesante es esa, lo que usted comentaba. El comercio no ha decrecido a pesar de todos los obstáculos que se han puesto, las tarifas que se han impuesto a los productos chinos y bueno, la misma línea que ha seguido China con respecto a los productos de Estados Unidos. No ha bajado el comercio. Las compañías chinas, las compañías estadounidenses siguen pensando que la producción que tienen en China es muy importante, pero también se están dando cuenta de que esta situación no va a cambiar a corto tiempo. Biden ha seguido la misma línea que Trump, claro, dándole un giro cuando también pide a sus aliados que apoyen sus políticas. Trump se aísla un poco más, pero en general se está siguiendo la misma línea. Y un dato muy preocupante es que Estados Unidos ahora está ejerciendo presión sobre los chinos que están en Estados Unidos. Había una población muy, muy importante de estudiantes chinos en diferentes universidades de Estados Unidos, profesores chinos que habían hecho su carrera en instituciones de Estados Unidos y ahora los han utilizado tanto que varios de ellos ya se han regresado a China y China lo ha aprovechado porque les ofrece sueldos muy, muy jugosos para que se vayan a trabajar a universidades chinas y recibe a los estudiantes que está rechazando Estados Unidos. Entonces es una pena porque una vez escuché al profesor Wang Jitzi, que es un internacionalista muy importante de China, que estaba dando una conferencia precisamente para medios occidentales y él decía, es que no puede ser. La vinculación pueblo-pueblo ha sido muy importante en la relación China-Estados Unidos y ahora se está rompiendo y por eso es que vemos tantos obstáculos en esa relación bilateral. Y es cierto, ahorita estamos entrando prácticamente pues a una segunda guerra fría, yo le diría, porque Estados Unidos está con esa tendencia a tratar de desvincularse de China. Pero como decíamos antes, no es tan fácil que lo hagan, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo desvincular el tema político de la relación entre China y América Latina? Está bien, por ejemplo, el nuevo cinturón de la seda, una iniciativa realmente muy, muy importante, trascendental, muy importante incluso hasta para Asia misma. Pero llegar a América Latina, que los países se comprometan a una iniciativa de tal magnitud, es que está exenta de objetivos políticos que se haya planteado con antelación los chinos, porque evidentemente si hay una cosa que tienen los chinos es que se planifican con muchísima antelación las cosas que van a hacer y los objetivos a alcanzar. Bueno, yo creo
creo que la iniciativa de la Franja y la Ruta también tiene objetivos políticos, porque con esa iniciativa China está penetrando en todos los continentes, en muchos países, y con ello también quiere incrementar su influencia política en esos países. No solamente en América Latina, en Medio Oriente, nosotros hemos visto cómo China ha incrementado su influencia en un área, en una región que antes no tenía absolutamente ninguna presencia. Y en América Latina, lo que quiere China es mostrar que tiene un plan diferente, que además ahora está vinculado con esa visión que tiene del sur global. China ahorita está otra vez muy interesada, así como en los 70s hablaba de un tercer mundo y que China pertenecía a ese tercer mundo, ahora habla precisamente de que China es el país en vías de desarrollo más grande y que forma parte precisamente de este grupo de países en vías de desarrollo. Entonces también está esa idea, otra vez, de convertirse en líder de estos países, ¿no?, que están en vías de desarrollo, mostrarles en un momento dado que con los proyectos e iniciativas que lanza, lo que trata de hacer es mostrarles lo que ha hecho China y lo que ellos pueden hacer con la ayuda de China. Entonces, sí vemos cómo China tiene ese proyecto en el que sí quiere ir implantando sus estándares precisamente con la iniciativa de la Franja y la Ruta, sí quiere ser en un momento dado una alternativa para esos países diferente a lo que les ofrece Estados Unidos y lo que les ofrecen organismos como el Fondo Monetario Internacional, ¿no?, o como el Banco Mundial. Entonces ahí sí vemos cómo sí hay una vinculación entre lo económico y lo político. Definitivamente sí lo hay. Definitivamente lo que usted dice es absolutamente cierto. Y la idea sería ser el contrapeso ahí, con miras a lo que han dado a llamar muchos analistas ese nuevo orden económico internacional, ese nuevo orden mundial, que todavía no sabemos de qué se trata eso de nuevo orden, pero sí, yo estoy seguro que los principales protagonistas en ese nuevo orden sería Estados Unidos y China, sin lugar a dudas. Sí, porque usted mencionaba antes el que China tiene una gran tradición, una historia muy importante, y eso lo están señalando los líderes chinos. Los líderes chinos dicen: nosotros tenemos un bagaje cultural, una historia tan importante que no negamos. Y esa historia, esa grandeza que tuvo China en los tiempos imperiales, es lo que queremos que nuevamente tenga ahora el país gobernado por el Partido Comunista Chino. Entonces vemos cómo ellos sí tienen ideas diferentes de cómo se podría organizar el mundo, sí tienen esa convicción de que pueden ofrecerle una alternativa a los países que sea diferente a la que se ha ofrecido desde que se estableció, ¿no?, este mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso es que China, los líderes chinos siempre dicen, es que Estados Unidos está en decadencia. Ya Estados Unidos ya no puede ofrecer una alternativa para los demás países. Vean cómo se ha desintegrado su sociedad, vean lo que pasó con las elecciones, cuando Trump no quería reconocer, ¿no?, el triunfo de Biden. En fin, todos esos puntos los utiliza China para decir, esto ya se acabó. Y poco a poco China va a ir tratando de establecer sus propios parámetros en los que se funde pues un nuevo orden mundial, ¿no? Sí. Ahora, si bien yo no estoy de acuerdo con esta afirmación y la estoy leyendo de ese documento que todavía no tengo en la mano porque fue recientemente presentado, el 15 de febrero exactamente, fue presentado en una conferencia sobre
la intensificación de China en el acoso a Taiwán y el impacto en el retroceso democrático de América Latina. Yo creo que el retroceso democrático de América Latina viene dado por otras razones que no tienen nada que ver con China. Es decir, en Latinoamérica está compuesto por una serie de países en donde la democracia no ha dado respuestas. Es así de simple. No es una cosa así escondida. No ha dado respuesta. Y de hecho, la última encuesta de Latinobarómetro nos dice el 75% de los latinoamericanos no creen en la democracia, no creen en un gobierno democrático o no le importa a eso. Lo que les importa es que llegue un gobierno de cualquier índole, de cualquier característica, que les solucione los problemas básicos: salud, vivienda, educación y seguridad. Y por supuesto alimentación. Ahora, ¿es posible que haya habido un impacto de la política china, de los planes chinos hacia América Latina en el retroceso democrático? ¿O eso hay que verlo por separado? Yo sí creo que eso hay que verlo por separado. Sí es cierto que los países latinoamericanos, como usted decía, lo que quieren es ver respuestas para que finalmente mejore el nivel de vida de la población, que tengan lo que necesitan a todos niveles, ¿no? Y en China ven eso. Dicen, bueno, pues China tiene un régimen autoritario, está gobernado por un partido comunista chino. Pero ¿qué ha pasado en China? Que efectivamente la población china ha mejorado muchísimo su nivel de vida. Simplemente visitar las ciudades chinas, ir a Beijing, a Shanghai, a Guangzhou, a todas estas ciudades en donde vemos cómo ha cambiado la vida. Yo tuve oportunidad de ver esa China rural, esa China que estaba muy poco desarrollada, y la fui viendo cambiar a medida que avanzaba la reforma económica, y en los últimos tiempos realmente es increíble, ¿no? Visitar las ciudades chinas y ver todo lo que han avanzado a nivel de tecnología, a nivel de transporte, de vivienda, ¿no? Entonces ahí es donde la población dice, pues yo lo que quiero es esto, yo lo que quiero es tener un mejor nivel de vida. Y quizás eso sí influya un poco en algunos países latinoamericanos, ¿no? Pero no, eso no quiere decir que quieren copiar el modelo chino. Cada uno de los países tiene sus propias características y pues cada uno de ellos va por el camino que finalmente tiene que seguir, ¿no? Para poder lograr eso que logró China, sea con un régimen democrático o sea con otro tipo de régimen, ¿no? Y lo que dicen los líderes chinos es que lo que tratan de hacer en América Latina es mostrarles que si hay objetivos, porque ese es el otro punto, ¿no? Los chinos siempre se fijan objetivos y los cumplen. Entonces dice, si hay objetivos, si hay una planeación de lo que se quiere hacer, hay resultados. Y eso es lo que queremos que en un momento dado los países latinoamericanos entiendan, ¿no? Claro que bueno, a veces es el discurso, ¿no? Y cuando vemos la actuación de las compañías chinas en América Latina, pues vemos otra cosa, claro, ¿no? Claro, eso es cierto. Es decir, el discurso es una cosa y la puesta en práctica de ese discurso no resulta fácil, sobre todo porque hay una percepción y hay un contenido político en todas las acciones que pueda ejercer una potencia tan importante como es China, sobre todo en una región tan sensible como es América Latina. Pues sí, porque por ejemplo, China ha echado a andar en América Latina varios proyectos, sobre todo proyectos de infraestructura. Y pues también se ha visto que esos proyectos han tenido muchos problemas. Ahí se da la cuestión de la corrupción, no solamente de las compañías chinas, sino también de los gobiernos de esos países, ¿no? De la estructura.
de esos países a nivel gubernamental y fracasos de proyectos, ¿no? De construcciones de presas, de caminos que precisamente por esas características pues han sido un fracaso total, ¿no? Entonces hay, como decimos, los pros y los contras, ¿no? En esta relación de estos países con América Latina. Y como decíamos antes, China tiene sus propios objetivos. Y muchas veces, cuando no puede cumplir esos objetivos, sí presiona a los países que con los que tiene esta relación para que finalmente se alineen a lo que China quiere. Y ese es el punto cuando dicen los chinos, nosotros no presionamos para que los países por recibir la ayuda cumplan con ciertos requisitos, como lo hacen las instituciones lideradas por Estados Unidos. Pues sí, no les exigen que sean países que con las características que ellos quieren, pero si no cumplen con lo que China les está pidiendo, entonces sí hay algún tipo de represalia. Claro. Y eso, por ejemplo, lo vimos en 2010. En 2010, China le compra mucha soja a Argentina. En 2010, no estuvieron de acuerdo con unas políticas que siguió Argentina respecto a la entrada de productos chinos al país. Y entonces dijeron los chinos, ¿saben qué? Ahorita ya no vamos a necesitar tanta soja, ya no vamos a comprar tanta soja. Entonces, esa vinculación comercial pues también le sirve en un momento dado para presionar a los países. Claro. Entonces, te digo, la relación así altruista no es una relación altruista. Eso no existe, además. No, definitivamente. Bueno, doctora, el tirano del tiempo siempre nos obliga a llegar a tener un fin, pero me gustaría que más adelante pudiera invitarla de nuevo a seguir conversando sobre este tema tan interesante, porque en algún momento dado las cosas van a llegar a una calma, a una tensa calma, como dicen los diplomáticos, y va a haber una redistribución de los intereses y de las influencias. Le agradezco mucho que usted haya aceptado mi invitación, ha sido un honor tenerla aquí en Diálogo Internacional, y bueno, los micrófonos de la Visión Radio están a su disposición. Un fuerte abrazo y mil gracias de nuevo. Muchas gracias a la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Fue un gusto estar con ustedes y con mucho gusto en otra ocasión estaré aquí también. Que tengan muy buen día. Igualmente.